Hablamos de discriminación en la escuela o lo que habitualmente se conoce como bullying. Es una preocupación creciente en el país, pero también obviamente hay casos en nuestra provincia. Y estamos en directo en la capital de la provincia, trabajando con este tema junto a Paula Roth. Paula, contanos. Y es una situación preocupante, porque claro, lo que ustedes mencionaban es algo que se vive en prácticamente todo el país, en todo el mundo, nos animamos a decir, pero en la ciudad, en la provincia, en realidad, de Santa Fe, 1 de cada 3 alumnos de sexto grado de primaria, denuncia haber sufrido algún tipo de discriminación o agresión. Esto es un estudio de Argentinos por la Educación y para eso nos recibe Pablo, en este caso, para poder aclararnos y brindarnos los detalles de este estudio. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué nos podés comentar sobre esta situación? Sí, es un nuevo informe de Argentinos por la Educación, en este caso también con la autoría de Mercedes Siders, una especialista en estos temas, donde la idea es un poco analizar los datos que surgen de las preguntas complementarias de las pruebas a aprender, en este caso del año 2023, que el año pasado conocimos los resultados. Son preguntas relacionadas al clima escolar y arroja números que son preocupantes, que nosotros que venimos trabajando, desde las organizaciones que venimos trabajando temas de convivencia, de bullying, lo vemos en el día a día, pero estos datos nos permiten tener un pantallazo y arrojan un primer número que es bastante preocupante, que es que un 63%, es decir, 6 de cada 10 chicos, expresan en estas preguntas que han sufrido en algún momento algún tipo de agresión, ¿no? Inclusive, un 34% expresa haber sido agresor en algún momento y un 56% declara que fue testigo de alguna situación de otros compañeros, ¿no? Después otra de las preguntas que también son importantes a la hora de analizar lo que es la convivencia en las escuelas es, cómo se sienten. Y y acá hay varios datos. El primero es este que decías, ¿no? Un 34% de los chicos se ha sentido discriminado en algún momento. Ahí también salen cuáles son los principales motivos. Tiene que ver con el aspecto físico, en primer lugar, después con cuestiones de gustos o intereses, cuestiones de orientación sexual, y también aparece en menor medida, pero también importante, la cuestión de la vestimenta, ¿no? Siempre lo que hablamos nosotros en los chicos más chicos, estamos hablando de chicos de sexto grado, de primaria, tiene que ver mucho con lo físico, ¿no? Esto de las diferencias y de la discriminación. Pablo, ¿cómo se actúa en las escuelas frente a estas situaciones? También estos datos nos arrojan, qué es lo que responden los chicos, en qué hacen las escuelas en estas situaciones, ¿no? Y salen 80%, sale que, se resuelve entre charla hacia adentro de la escuela, entre docentes, directivos y alumnos. En un 50%, en ambos casos, es convocar a las familias o a través de una nota o a través de una reunión, y en un 28% a partir de charlas, ¿no?, que tengan que ver con la problemática que sucedió. Lo que nosotros vemos en Argentina es que son respuestas muy reactivas, ¿no? Los que trabajamos en convivencia, lo que vemos es que faltan políticas más institucionales en cada una de las escuelas y también el rol del Estado en este sentido. El estudio también muestra y hace un metaanálisis de 42 análisis de casos exitosos en el mundo, de intervenciones en casos de violencia, casos exitosos, casos que han reducido hasta un 42% la violencia en las escuelas, y lo que dan cuenta acá es, primero, un trabajo sistémico, es decir, no trabajar con los casos aislados o con un solo grupo, sino trabajar no solamente con toda la escuela, sino también incluyendo a las familias, que sea un proyecto institucional, que no queden momentos, ¿sí? Está buena, por ejemplo, las ruedas de convivencia, las mediaciones y demás, pero muchas veces son encuentros aislados y no tienen que ver con algo transversal, y la convivencia, como decimos, tiene que ser a toda hora y en todo momento, ¿no? Y después, la cuestión del clima. El clima, como marco teórico, tiene varias cuestiones que tienen que ver con la normativa, con el liderazgo directivo de esa escuela. También tiene que ver con las relaciones, cómo fomentamos en los chicos habilidades socioemocionales como la empatía,
como el trabajo comunitario y demás, y después cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Escuelas donde los chicos sientan que es un espacio donde pueden hablar de sus cosas, eso también es algo muy, muy importante. Claro, hay algunos puntos que vos recién mencionabas que quiero que volvamos sobre eso, porque por un lado tenemos una sociedad, no solamente en Santa Fe, sino en el país, en donde está muy instalado esto de la broma, del chiste, de hay que reírse y reírnos de todo y con todos, y por otro lado esto que decías, que no se actúe desde las escuelas solamente una vez que el problema ya está generado. Sí, por eso hay que trabajar justamente sobre estos factores del clima, que primero dentro de lo que nosotros cuando hablamos de normativa en uno de los aspectos del clima es justamente decir, bueno, esto en esta escuela está mal. Entonces partir desde ese punto, y bueno, un poco lo que sucede es una naturalización de este tipo de situaciones, porque de hecho cuando uno analiza otras preguntas, los chicos, por lo menos en primaria, en secundaria cambian los números, dicen que tienen amigos, dicen que se sienten contentos yendo a la escuela. Y después vemos porcentajes, por ejemplo, de un 30 y pico % de los chicos que dicen que se siente solo, en algún momento se han sentido solos o que se han sentido fuera del lugar. Entonces vemos estos como datos que son contradictorios, pero en realidad tiene que ver con que justamente los chicos están contentos yendo a la escuela, naturalizan todas esas situaciones y entonces creen que son parte del día a día. Por eso no lo empiezan a problematizar o no afectan en el número general de, bueno, cómo se sienten con los docentes, cómo se sienten con sus compañeros, siente que tienen amigos, pero cuando empezamos a indagar, bueno, dicen, en algún momento me sentí solo, en algún momento me sentí excluido. Hay un dato que dice, me sentí fuera de lugar, ¿no? E inclusive también en este informe podemos comparar cómo vienen estos números en el transcurso del tiempo. Y por ejemplo esto de sentirme solo, pasamos de un 19% en el año 2016 a duplicamos ese número a 36% en el año 2023. Claro, una situación que se va incrementando. Y si avanzamos un poco en el tema del secundario, estos valores, vos decías recién que se modifican, pero es como una constante, por decirlo de alguna manera, esta realidad. Sí, totalmente. Se modifican y empeora la percepción que tienen los chicos sobre la institución. Porque en el caso de la secundaria, a diferencia de primaria, la mitad de los chicos, dan cuenta de que hay problemas de convivencia en su escuela. Inclusive un 34% expresa, que en su escuela directamente hay problemas de discriminación, de agresiones y demás. Y esto es otro informe, ¿no?, de Argentinos por la Educación. Acá se suman los datos de los directivos, cuál es la percepción de los adultos en las escuelas, y acá es preocupante porque casi el 80% de los directivos, estamos hablando de chicos de 5º año de secundaria, expresan que no es un problema grave o que no es algo importante. Pero los números reflejan otra cosa. Exacto, entonces vemos cómo hay una disparidad entre la percepción de los chicos sobre la situación y la disparidad de los adultos. Y en esto nosotros siempre decimos, el bullying, los problemas de agresión, la violencia, no es un tema de chicos, es una responsabilidad de los adultos trabajar sobre las habilidades de esos chicos, pero además generar un contexto propicio para que estas situaciones no se den. O sea, para que las situaciones de violencia se den, tiene que haber factores personales, seguramente, de emociones que los chicos no saben trabajar, pero también un contexto que habilita. Si hay una escuela donde estos temas se hablan, donde se fomenta el trabajo comunitario, donde nosotros tenemos actividades donde los chicos se conocen, donde se sabe que la normativa establece ciertas cosas no pueden suceder en esa escuela, donde se trabaja con la familia, muy difícilmente, más allá de cuestiones personales, esto sea algo del día a día, ¿no? Gracias, Pablo, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Pablo en representación de Argentinos por la Educación, que arrojan estos resultados. En Santa Fe, 1 de cada 3 estudiantes de 6º grado ha sufrido en algún momento de algún episodio de violencia o de discriminación en las escuelas. También escuchábamos los datos a nivel nacional y, por supuesto, lo que sucede en otros ámbitos como las escuelas secundarias. Claro, estamos hablando de la infancia, por eso también preocupa tanto. Fundamental hablar en los hogares, en principio para poder alertar sobre esta situación a las escuelas y que a su vez desde este lugar se pueda actuar. Gracias, Paula. Gracias a ustedes, nos encontramos mañana. Hasta mañana.